Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, no lo voy a cansar demasiado. Y muchas veces la suerte de estar en último lugar es que prácticamente los que me preceden en uso de la palabra ya lo dijeron todo. Pero hoy quisiera presentar un tema no muy discutido, pero en su momento fue muy debatido cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de la iniciativa legislativa, había presentado ante el Congreso Nacional, donde también formó parte de esa comisión el doctor Pablo Villalba Bernier, que era la reforma de los códigos procesales. La idea de la Corte, y que está durmiendo los sueños de los justos y perfectos en el Congreso Nacional, era la unificación de todos los procesos, a excepción del proceso penal. Es decir, unificar los procedimientos civiles, comerciales, laborales y administrativos. La idea básicamente surgió ante el clamor de aquella época de la ineficiencia del Poder Judicial y de poder satisfacer a los ciudadanos. Como decía el doctor Luis Bucarela, justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, como decía el doctor Pablo Villalba, lo que hoy es utopía, quizás mañana sea una realidad. Por el tiempo que me corresponde desarrollarlo, no podré explayarme acerca de los puntos de este proceso monitorio porque es bastante complejo, pero no obstante, ustedes lo tienen en su libro, el profesor Villalba Bernier, en el libro que ustedes adquirieron en el momento de inscribirse, está muy bien desarrollado, prolíficamente enfocado y bien empapado del tema porque él formó parte de esa comisión y lo estudió a profundidad. ¿En qué consiste este proceso monitorio? ¿Cuál es la importancia de un proceso monitorio? ¿Qué se entiende por el proceso monitorio? Es un proceso de juzgamiento en el cual básicamente se conformaba el proceso inaudita parte, es decir, sin intervención del demandado en la primera etapa. Es decir, lo que buscaba que ciertos procesos con el objeto de evitar dilaciones innecesarias, es decir, un proceso que tendría que ser sumario, ordinalizarlo, teníamos que poner una barrera, un obstáculo legal para que se cumpla la finalidad del derecho y la finalidad del proceso, que es lógicamente la justicia pronta y barata. Entonces la idea es de formar un proceso monitorio. Pero este proceso monitorio no es algo nuevo en el Paraguay. Tenían su antecedente ya en el Código Procesal para Latinoamérica. Y también teníamos ya la experiencia de su estudio muy profundo de Eduardo Couture en Uruguay. Mucho se ha discutido y se ha elaborado este marco que ustedes ven ahí. En ese Código Procesal General se ha tratado de crear estos tipos de procesos, que eran los procesos preliminares, los procesos cautelares, los procesos de juzgamiento, que eran dos: los procesos ordinarios, que le llamamos hoy, y los procesos monitores. Luego los procesos de ejecución y los procesos no contenciosos o voluntarios. En ese anteproyecto se preveía también que los juicios sucesorios no controvertidos sean tramitados netamente en el área administrativa, es decir, que eran las escribanas públicas o los escribanos públicos podrían llevar a cabo ese proceso. Y dentro del proceso monitorio, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en la tercera etapa, que es los procesos de juzgamiento, que seguían dos: procesos ordinarios de juzgamiento y los procesos monitorios propiamente dichos. ¿Dónde surgen estos procesos? El proceso monitorio tiene una larga historia, porque como ustedes saben, todo proceso tiene una evolución muy lenta, porque los procesos en sí son muy lentos, los cambios procesales son muy lentos. Surge en Italia, donde se ha desarrollado en la Edad Media, y se va recepcionando lógicamente en Italia, luego ya lo tiene en España, pero en América Latina
lo introduce Ecotür en Uruguay. Actualmente también existe en Colombia el proceso monitorio. He escudriñado acerca del resultado del proceso monitorio. Y como ustedes saben, el derecho siempre es discutible. Algunos autores sí dicen que funciona en cierto aspecto y otros ven que no ha mejorado nada. Entonces la pregunta es, ¿hacemos el copy-paste? Preguntaba a un profesor cuando voy a exponer sobre este tema de si hoy en la actualidad, si se vuelve a estudiar este Código Procesal General, si este proceso monitorio podría ser o no sancionado. Y me decía, mira, hoy día es tan difícil porque hoy ya quizás tendríamos que reestructurar todo el proceso, porque hoy día el boom del momento es el expediente judicial. Hoy día es el expediente electrónico. Hoy día discutimos, como lo exponía brillantemente mi antecesor, el tema de la valoración de las pruebas, las llamadas pruebas científicas. Es decir, entonces, ¿dónde congeniamos un proceso monitorio? Además de algunas falencias que tendríamos que volver a replantear dentro del Código Procesal General. ¿Cuáles son los modelos de procesos monitorios? Y dentro de la estructura que he estudiado en el derecho comparado solamente existen dos. El proceso monitorio que ellos llaman puro, que es netamente declarativo, o sea que solamente la palabra del autor que se presenta ante el juez, ¿verdad? El juez admite o no, y con eso ya se puede dictar una sentencia. ¿Y cuáles serían un juicio de esa índole? Los casos de disolución y liquidación de la comunidad conyugal. Y luego viene lo que vamos a estudiar detenidamente, que es el proceso monitorio que llaman ellos documentalista o documental. Los juicios que hoy conocemos como juicio ejecutivo y juicio de desarrollo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Esa es la gran discusión. Por ahí hay mucho obstáculo en países como Argentina, Chile, que ahora están discutiendo con Alvarado Belloso el tema de la nueva reforma del Código Procesal. El tema es que si el proceso monitorio es o no un proceso. ¿Por qué esto? Porque muchos dicen que hay varias corrientes, que es que si el juez netamente va a analizar si los documentos que se le presentan son o no válidos, entonces dice no hay jurisdicción. Es netamente un papel administrativista porque simplemente va su rol o papel dentro del proceso de evaluar la presentación de la parte. Obviamente hay otra corriente que dice que no es. En el momento de que ese proceso puede o no ordinalizarse o la defensa puede presentar una pretensión, dice que es un proceso ordinario. De ahí la discusión. Y se han elaborado varias corrientes. La corriente voluntarista, que lo sostiene la escuela australiana, la corriente jurisdiccional, sostenida por Carla Mandrell, y una corriente mixta que siempre trata de encontrar los puntos o el común denominador de ambas teorías a los efectos de poder conciliarlos en los puntos comunes, que es la teoría ecléctica, que lo sostiene actualmente Francisco Carnelucci en sus libros. Entonces, ¿cuál era la implementación? ¿Cuál es la metodología para no cansarle? Se ha buscado que el proceso monitorio sea utilizado dentro de lo que nosotros hoy conocemos como juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque se ha visto en esa época que se han estudiado y presentado este antiproyecto por la Corte Suprema de que los juicios ejecutivos quieren todo menos de ejecutivo. Se han ordinalizado tanto los procesos que en un promedio los juicios ejecutivos, entre comillas, los más rápidos, duran 5 o 6 años. Lógicamente, ¿qué pasaba esto? Había un descreimiento. ¿Cómo le explicamos eso al justiciable? Justicia que llega tarde no es justicia. Y nosotros como operadores de derecho, como académicos o como ciudadanos comunes tendríamos que dar una respuesta. Entonces, el primer tema es dar seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica vamos a dar cuando un proceso que tendría que ser, según nuestro Código Procesal Civil actual, sumario, breve,
se ha ordinarizado y dura 5, que es el promedio. Algo pasa y algo tendríamos que resolver. Y otro proceso también que llama la atención, que son los juicios de desahucio o los procesos de desalojo. ¿Cómo le explicamos a aquel propietario que por mora del inquilino y que por argucias procesales, con abogados ávidos, como llama Carmen Lucci, trapezalistas procesales, o sea que con maniobras procesales, un proceso que tiene que ser tan rápido dura 2 o 3 años un desalojo? Y lógicamente con la pérdida económica que eso acarrea al propietario. Y la pregunta que me hacía y me sigo haciendo es: ¿necesitamos una reforma del Código Procesal Civil? ¿Sería viable hoy discutir y establecer estos tipos de procedimientos actualmente? No tengo la respuesta y también me invade la duda. Pero sí sé que algo tenemos que mejorar. Y lógicamente hoy la parte más sensible es el derecho penal. Todo el mundo se forma comisión de reforma del derecho penal, comisión de reforma del derecho judicial y del derecho procesal civil. En tasas judiciales, el 70% de los ingresos son de la jurisdicción civil. La carga procesal dentro del Poder Judicial, según el informe del año pasado, 2014, 68% son juicios ejecutivos. O sea, es de la jurisdicción civil y comercial. Pero el proceso monitorio resolvería eso con sus matices. Tengo entendido, lastimosamente no voy a exponerlo hoy, pero quiero que se inicie el debate. Creo que sí, personalmente el proceso monitorio podría solucionar algunos inconvenientes. Pero como fue presentado hace tanto tiempo, lógicamente el derecho es dinámico, las relaciones comerciales son dinámicas. Hoy no entramos en el boom del derecho que ellos hoy día llaman derecho electrónico, de las nuevas corrientes que han avanzado a través de la tecnología, llamamos tecnología de la información, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente requiere un ajuste, pero sí puede funcionar, porque funciona lógicamente en Uruguay y funciona en Colombia. Pero sería el copy-paste, tampoco, porque nuestro gran error fue eso. En una conferencia que habíamos coincidido con el doctor Pablo Villalba, decía uno de los conferencistas que había hecho su tesis de grado, ¿cuál era el derecho paraguayo? Si nosotros teníamos una idiosincrasia, una identidad jurídica paraguaya, y la verdad que concluyó que no teníamos. Teníamos un derecho penal alemán, teníamos un derecho procesal español, costarricense y un poco o mucho del derecho argentino. Teníamos un derecho de familia con fuentes de Freita en el derecho italiano y un derecho comercial totalmente incompleto, obsoleto, etcétera, etcétera. Es decir, entonces entramos un océano de inseguridad jurídica porque no podemos encasillar qué tipo de derechos tenemos. Y en este proceso monitorio, lógicamente, hay alguna falencia, y eso, lógicamente, lo consulté con el profesor Hernán Casco Pagano, uno de los más resistentes. No sé la opinión de mi querido maestro Carlos Alfonso, pero dice en primer lugar que el proceso monitorio en nuestro país, por lo menos así como está redactado, de antemano dice que nacía prematuro porque no establecía cuáles son los juicios ejecutivos. La primera falencia. Y eso lógicamente acarrearía de que un proceso que queríamos que sea rápido y en la otra parte se volvería otra vez ordinario o lo estaríamos discutiendo. Y el tema otra vez de preparar la acción ejecutiva monitoria, porque el anteproyecto sí establecía
ustedes lo van a ver, en qué casos tendría que hacer una preparación, o sea, que un reconocimiento de parte de la obligación en el juicio ejecutivo o el caso de su inquilino en algunos casos. También el tema de que para acelerar el proceso, evitar lo que conocemos comúnmente como las chicanas, el tema de que solamente las sentencias eran apelables. Y me decía que eso hoy día tampoco es admisible por el principio y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros no podemos negarnos, que tiene su incidencia en nuestro derecho interno, en el derecho a la defensa. Entonces, establecer cuáles son los límites, porque también decía, ojo, esto también puede ser una negación de justicia y puede ser objeto de demanda del Paraguay. Y por sobre todo el tema de que en el proceso monitorio se ha legislado cuáles eran las causales en el cual se podía decretar el embargo. Entonces se ha vuelto muy casuístico, es decir, establecer taxativamente cuáles serían las causales por las cuales el juez podría ordenar el embargo. Y eso decía él que era necesario establecer eso, habría que darle al papel el rol del juez. Para no robarle más tiempo, quisiera terminar diciendo de que esto es simplemente le propongo como un debate. Quizá hoy sea una utopía, pero yo creo que muy más temprano que tarde tendremos que replantearnos también las reformas del Código Procesal Civil. Más aún con cuestiones tan sencillas que aparentemente, entre comillas, son sencillas, pero son tan complejas como lo que habló el apreciado colega y amigo Robert Marcial González, el tema del silencio, el valor putativo del silencio o el valor dentro del proceso del silencio. Algo que a veces pasa desapercibido, pero que como vieron hoy es de vital importancia dentro de los procesos. Agradecerle a usted por la paciencia, por estar hasta estas horas y lógicamente decirle muchas gracias.